¿Consideras que México es megadiverso? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo que sí, porque se encuentra en una posición geográfica que le favorece. ¿Consideras que México es megadiverso? Sí, ¿Por qué? porque se encuentra en dos regiones, que es la neártica y la palear y la neotropical, que provoca que haya una gran diversidad en los climas en el país. Ok. Ok, ya. Sí, porque México tiene muchos ecosistemas donde pues supongo que pueden habitar muchos animales de diferente tipo, especie y así. ¿Consideras que México es megadiverso? Sí, ¿Por qué? porque tiene muchas especies diversas. Ah, Sí, es lo que dice. ok. Bueno. Ya empezamos. ¿Consideras que México es un país megadiverso? Sí, no, ¿y por qué? Sí, es un país megadiverso porque tiene especies endémicas y flora y fauna únicas. Ok. Bien, la primera. ¿Considera que México es un país megadiverso? Sí, no, ¿y por qué? Megadiverso, pero ¿en qué plano? En ecológico. No, sí, claro. México tiene, no sé si el segundo o el tercer lugar en cuanto a diversidad ecológica. México es uno de los países megadiversos por su posición geográfica, porque se encuentra en la zona tropical en donde existe mayor diversidad de especies. México es un país eminentemente montañoso y esto provoca la diversidad de ambientes, de suelos y de clima. Además, está rodeado de mares. El aislamiento, la separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de flora y faunas únicas. En México se conjuntan la fauna y la flora de dos continentes que estuvieron mucho tiempo aislados, Norteamérica y Sudamérica. Y su tamaño. A mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y de especies. Y México ocupa el lugar número 14 de acuerdo a su tamaño. ¿Sabes qué son las especies endémicas? Sí. ¿Y consideras que son importantes para el ecosistema en sí? Sí, porque hay muchas especies endémicas aquí en México que ayudan al balance del ambiente, ya que acaban con algunas plagas, con algunas plantas y cosas así. Ok. ¿Sabes qué es una especie endémica? Creo que sí, y es una especie que solo se encuentra como en ese lugar, como el ajolote en Xochimilco. ¿Y consideras que son importantes? Pues sí, ¿no? Porque, pues no sé, aparte de que los usan en todos los logos y eso, de que es como, solo nosotros lo tenemos. ¿Sí? ¿Sabes qué es especie endémica? Especie endémica se refiere a estas especies que son propias del lugar. ¿Sabes qué son las especies endémicas? Las que solo habitan en un país y no se encuentran en otra parte del mundo. ¿Y crees que son importantes estas especies? Sí, son importantes porque representan a cada país y le dan pues ese toque, ¿no? que no tienen otros países. Las especies endémicas son aquellas especies que están restringidas a lugares específicos, como islas, montañas, ríos, entre otros. En pocas palabras, las especies endémicas son aquellas que se encuentran en un solo lugar determinado, por ejemplo, en un país. Las especies endémicas son importantes porque su desaparición significaría la pérdida de una parte singular de la biodiversidad. Las áreas ricas en endemismos, y especialmente si son pequeñas en extensión, son las más importantes para la conservación, pues la pérdida de estas áreas traerá consigo la extinción de un gran número de especies. ¿Sabes qué es un programa de conservación? Supongo que es como conservar a los animales, o sea, que estén en peligro de extinción o algo así, como tener a un macho y una hembra para que se reproduzcan y así, pero tenerlas en un buen estado y pues para después ya sacarlas y que ya no estén en peligro de extinción.
¿Y son importantes? Pues sí, porque así pueden salvar varias especies en peligro de extinción. ¿Sabes qué son los programas de conservación de especies? Sí, Y dime, ¿tú crees que son importantes? son muy importantes. Un programa de conservación es el proceso de localización, configuración, implementación y mantenimiento de recursos para promover la persistencia de la biodiversidad y los recursos naturales. ¿Por qué crees tú que los programas de conservación a veces no funcionan como se tenían planeado? Más que nada por el desinterés de las personas hacia estos programas. ¿Qué factores influyen, o bueno, tú crees que influyen para que los programas de conservación funcionen o fracasen? Yo creo, pues tiene que haber dinero, ¿no? O sea, porque pues tiene que haber dinero para que el programa sea un buen programa. Tiene que haber estudios, y pues obviamente supongo que tienen que concientizar a la población de eso. Ok, estamos en eso del conocimiento. ¿Me podría decir qué factores usted considera que afectan estos programas de conservación? Tal vez el primero sería que estén mal diseñados. El segundo, que no tienen los canales suficientes. Esto es que son locales, no tienen el impacto que debiera existir eso. Los factores que más afectan al cumplimiento de los programas de conservación como se tenían planeado, en primera instancia son los políticos, ya que el desinterés por parte de estos sectores gubernamentales ante la extinción de especies lo hace grave. Además, el desvío de recursos económicos que se tiene planeado para los programas son los grandes factores que llegan a impedir su funcionamiento. El otro es el social y el económico, del que hablaremos más adelante. El desinterés de las personas hacia estos programas. O sea que hay desinterés social. Sí, en ¿Y efecto. tú a qué crees, o sea, a qué atribuyes a que existe ese desinterés social por estos programas? Porque las personas solamente piensan en ellas mismas sin importarle lo que los rodea, en este caso los animales. Muchas veces pierden sus hábitats de origen porque las personas buscan beneficios en estas tierras. Ok. Bueno, no sé, siento que últimamente los seres humanos como que se han preocupado más por el planeta y así, pero a veces siento que nada más lo hacen por estatus o por como, pues sí, para decir como, ay, yo sí cuido el planeta, la chica. Y número 3, desafortunadamente a veces por el desinterés de las mismas personas, ¿no? O sea, ven una nota de ese tipo y lo ven así como algo exótico, algo alejado, algo que no tiene importancia, precisamente porque no hay educación al respecto, ¿no? Es interés, falta mucha educación, falta mucha cultura para hacer que esto se tenga en su valor. Un ejemplo, los huevos de tortuga, que sabemos que es una especie que está amenazada y que pues, hay acciones de conservación, pero hay mucha gente que no le importa. ¿Por qué? Pues porque tiene hambre. Entonces dice, si hay huevos de tortuga, pues vamos a comer huevos de tortuga, ¿no? Entonces ahí falta mucho conocimiento y la educación ambiental para la gente. ¿Crees que hay interés social para la conservación de las especies endémicas? No. ¿No? ¿Y por qué tú crees que existe ese desinterés por parte de la sociedad? O a lo mejor por falta de información o por falta de cultura tal vez. El desinterés social por la conservación de las especies endémicas de México es muy claro, y tal es el caso del ajolote en Xochimilco, donde las personas que están en constante interacción con los ajolotes no tienen la más mínima intención de detener las prácticas que dañan al ecosistema y al ajolote. Además, la falta de educación en el tema, a pesar de que se instruye biología desde temprana edad, no se le da un seguimiento en el desarrollo académico del individuo, o siquiera el cuidado del medio ambiente. ¿Tú crees que se esté perdiendo el tiempo, o sea, en vano tratar de recuperar
las especies endémicas de México? No, sinceramente no creo que se esté perdiendo el tiempo. Hay muchas personas que están ayudando en esta causa. Solo falta crear un poco más de impacto en la sociedad para que más personas se unan. ¿Consideras que los programas de conservación son algo que no funciona, algo en vano? No, yo digo que sí funcionan, porque bueno, yo que vivo en Xochimilco, veo que el ajolote estaba en peligro, no sé si en peligro de extinción, según yo sí, pero les mentiría porque no tengo la verdad. Pero yo digo que sí, porque ya están liberando algunos, o sea, ya no se considera, o bueno, siento que ya no se considera tanto en peligro de extinción, porque hay varios ajolotarios, que así se llama, güey, que pues ayudan a eso, y pues ya hay muchos ajolotitos. Obviamente todavía no en el canal, porque todavía, o sea, aparte del que está todo feo y así, ya, o sea, ya se puede lograr ver sin mucha dificultad. Ya sería todo. ¿Intentos para recuperar estas especies endémicas son en vano? No, yo no creo que sea en vano. Tienen que hacer mayor esfuerzo porque pues, hay pocos recursos, las necesidades son muy grandes, y yo creo que ahí hay que reconocer el valor de toda la gente que está involucrada, preocupada, que son los biólogos, que son los zootecnistas, que son los administradores, los políticos, gente que rescate el valor de todas las especies que son propias de nuestro país. Bueno, sería todo. No, pues adelante, muchas Gracias. ¿Que los intentos para recuperar las especies son en vano, o sea, no funcionan? No, digo que sí funcionan, pero pues sí se necesita apoyar más a estas ideas de salvar las especies endémicas. Para recuperar estas especies no sirven de nada. En parte sí sirven de algo porque de alguna manera ayudan, ¿no? Pero pues como que no se le da ese interés a ese tipo de programas que tú mencionas. Entonces yo creo que sí, puede que 50-50. Bueno, sería todo. En conclusión, México es un país megadiverso, con importancia a nivel mundial, pero desinterés a nivel nacional, donde la falta de educación y comunicación se notan de manera tajante. La mayoría de las personas desconoce lo que tiene a su lado, lo que la evolución nos ha regalado, y la ignorancia lamentablemente ha despojado.